Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. Todos los mundiales tienen selecciones sorpresas que llegan bastante lejos y terminan siendo sensaciones del torneo. En el lado opuesto tenemos a las decepciones, aquellos equipos que llegaban con altas expectativas y se quedaron cortos. Por eso, hoy vamos a repasar las decepciones de cada mundial, en mi opinión. En los primeros dos mundiales no hubo particularmente alguna selección decepcionante. Sin embargo, en Francia 38 podemos mencionar al anfitrión. En las dos ediciones previas, los locales habían salido campeones con buenas actuaciones, aunque con sus controversias. Francia no pudo replicar estos éxitos y se fue en cuartos de final ante Italia. En Brasil 1950 hay dos casos importantes. El primero es el de Inglaterra. Los ingleses previamente habían rechazado invitaciones a participar en los mundiales, diciendo que el torneo estaba debajo de su nivel. Cuando finalmente participaron en tierras brasileñas, fueron rápidamente eliminados en su grupo, con una histórica derrota ante Estados Unidos. El otro caso es el de Italia, que llegaba como bicampeón mundial. Los italianos no pudieron vencer a Suecia en su grupo y se fueron a casa. Suiza 1954 tiene a Hungría como decepción. Esto puede ser controversial, pero considerando los antecedentes arrolladores que tenían los magiares, la final perdida fue todo un papelón. Los húngaros estaban en su época dorada y habían aplastado a todos sus rivales, incluyendo al otro finalista, Alemania. En la final, una insólita remontada les arrebató un título que para muchos estaba garantizado. Para Suecia 1958 voy a mencionar a Argentina. Los argentinos llegaban como campeones sudamericanos al torneo sueco y se esperaba que tuvieran una actuación decente, pero lo visto fue todo lo contrario. La albiceleste no pasó la fase de grupos y se llevó una humillante derrota por 6-1 ante Checoslovaquia. En Chile 1962, Uruguay también era campeón vigente de América. La participación mundialista terminó rápidamente cuando Yugoslavia y la Unión Soviética vencieron a los charrúas en su grupo. Inglaterra 66 tuvo dos decepciones principales, España y Brasil. Los brasileños contaban con uno de los mejores equipos de toda la historia del fútbol, uno que ya había sido bicampeón en los mundiales anteriores. Sin embargo, los campeones vigentes fueron superados por Hungría y Portugal en su grupo. España era el campeón europeo, pero eso no fue suficiente para hacerle frente a Argentina y Alemania en su grupo, que ampliamente superaron a los ibéricos. México 1970 fue un mundial muy competitivo, por ende no hay eliminaciones sorprendentes dentro del torneo que mencionar. En Alemania 1974 por el otro lado hay que hacer mención a Uruguay. Los uruguayos en 1970 tuvieron un respetable cuarto lugar en la Copa del Mundo, pero en tierras alemanas vivieron toda una pesadilla, solo consiguiendo un punto en su grupo. Nuevamente en Argentina 78 no hubo ninguna gran decepción, así que pasamos a España 82. En este mundial, los anfitriones no tuvieron un buen rendimiento. A pesar de que pasaron la fase de grupos, se complicaron bastante y en la siguiente ronda quedaron fuera. En México 86 hay que mencionar a Portugal. Los portugueses regresaban al mundial tras 20 años ausentes, y todo indicaba que tendrían un papel respetable. Al final, terminaron último de grupo, siendo sorprendidos por una buena selección marroquí. Para Italia 90 hay dos grandes decepciones. Brasil pasó la fase de grupos con tranquilidad, pero sin convencer mucho. En octavos de final se encontró a Argentina, que a pesar de la mala primera fase que tuvo, consiguió eliminar a la verde amarela. Holanda llegaba como campeón europeo, pero su participación fue sumamente mediocre, clasificando a octavos sin ganar un partido y siendo eliminada por Alemania. Estados Unidos 94, Argentina fue la decepción. La fase de grupos fue bastante decente, aunque los argentinos pasaron en tercer lugar. En octavos de final, Rumania los despidió tras un ajustado 3-2. En Francia 98, España quedó eliminada rápidamente para la sorpresa de muchos. Los europeos se fueron en fase de grupos tras malos resultados ante Nigeria y Paraguay, que la goleada ante Bulgaria no pudo arreglar. Con Corea-Japón 2002 empieza la famosa maldición del campeón, que por motivos de redundancia y que ya todos conocen estos casos, voy a elegir a otras selecciones, empezando con Uruguay y Argentina. Los argentinos eran favoritos a ganar el torneo asiático, pero se fueron demasiado pronto en la fase de grupos tras no superar a Suecia e Inglaterra.
Los uruguayos no llegaban con la misma comodidad al mundial, pero la eliminación en primera ronda a manos de Dinamarca y Senegal fue de igual manera insólita. Alemania 2006 no tuvo ninguna gran decepción, así que pasamos de una vez a Sudáfrica 2010. En Sudáfrica, el propio anfitrión fue el primer equipo que se fue más rápido de lo esperado. Los sudafricanos fueron los primeros anfitriones en quedarse en primera ronda, tras una mediocre fase de grupos. Francia compartió grupo con estos y de igual manera se quedó fuera, solo que con peor rendimiento. Brasil 2014 no fue un buen mundial para los equipos europeos, empezando con Italia e Inglaterra. Estos dos compartieron grupo y a ninguno le fue bien. Los italianos se fueron tras una victoria y 2 derrotas, mientras que los ingleses solo consiguieron un pobre empate. Finalmente hay que mencionar a Portugal, que tras la goleada ante Alemania de la primera fecha, no logró enderezar su camino y se fue en la fase de grupos. Rusia 2018 también tuvo varias selecciones que no cumplieron con las expectativas. Primero que nada, España. Los españoles venían bajando su nivel desde el 2014, pero la eliminación en octavos de final ante Rusia en este mundial fue bastante inesperada. Portugal venía con un mejor presente tras la Eurocopa de 2016, pero igual se fue en octavos de final ante Uruguay. Finalmente, tenemos a Argentina. Los argentinos venían de ser subcampeones en 3 torneos entre 2014 y 2016, pero en 2018 dio una mala imagen en su grupo y fue eliminada ante Francia en octavos de final. Llegamos al final del camino con Qatar 2022. El Mundial Qatarí tuvo varias sorpresas y de igual manera tuvo muchas decepciones, empezando con Dinamarca. Los daneses eran para muchos favoritos a ser toda una revelación considerando su buen presente, pero en su grupo no logró competir del todo y quedó en el último lugar. España y Alemania compartieron un grupo que parecía fácil, pero ninguno de los dos lideró la zona. Alemania se quedó fuera en la fase de grupos otra vez, mientras que España pasó la primera fase, pero perdió en penales contra Marruecos. Ahora tenemos a Bélgica. Los belgas ya no tenían al mismo equipazo de 2018, pero igual tenían una plantilla envidiable. Su participación dejó mucho que desear tras un mediocre triunfo contra Canadá, una dolorosa derrota ante Marruecos y un sufrido empate con Croacia, quedando eliminada en fase de grupos. Finalmente mencionamos a Uruguay, que se quedó en primera fase en el último minuto tras la victoria en simultáneo de Corea del Sur sobre Portugal. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué selección añadirían ustedes? ¿Qué equipo será la decepción del Mundial en 2026? Los leo en los comentarios. Yo soy FunAnimator y con esto me despido.